Buenos días, un placer participar en esta tercera edición del Congreso Una Sola Salud, Aprendiendo a Mirar. El tema que había elegido para la presentación es el cambio climático y la exposición química ambiental. El grupo de trabajo que lidero ha dedicado muchos años a investigar la exposición humana a contaminantes químicos, especialmente aquellos que actúan a través de las hormonas, y por eso creo que es conveniente hacer esta presentación en donde intentaré vincular los cambios que se avecinan con el cambio climático y cómo afectan a la exposición química ambiental en general y a la exposición a disruptores endocrinos en particular. El contenido de la presentación está fundamentado en este diapositiva. Hablaré de antecedentes sobre el cambio climático y la exposición ambiental. Tengo que introducir, para aquellos que aún no lo saben, qué son los disruptores endocrinos. Pondré dos ejemplos particulares de cómo el cambio climático puede afectar a la exposición a disruptores endocrinos y me centraré en metales pesados, en materno-infantil y en pesticidas. Hablaré de la especial discriminación, susceptibilidad de la mujer a disruptores hormonales que afectan a los sistemas hormonales en mujer y hombre, pero que la evidencia nos muestra cómo la mujer, por su susceptibilidad de género y por su susceptibilidad de sexo, puede presentar peores consecuencias y estar en una situación más comprometida. Acabaré con una mención al principio de precaución o de cautela y con unas conclusiones. El cambio en el clima global tiene graves consecuencias a todos los niveles. Lo leemos en los informes de los expertos. El ritmo de calentamiento no tiene precedentes, por lo menos para la historia conocida. El derretimiento de los cascos polares, el aumento del nivel del mar, el deterioro en las cuencas de los ríos, el alargamiento de los periodos de sequía. Hablar de esto en el sur de España en este momento es realmente preocupante. Aumento de la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos y un empeoramiento de la contaminación global. Quizá este aspecto de forma particular es el más que nos interesa a los que trabajamos en exposición química ambiental. Los efectos sobre la salud humana y el cambio climático ya están bien evaluados. La Organización Mundial de la Salud atribuye al cambio climático 250.000.000 de muertes adicionales para el año 2030. Algo habrá que hacer. Los efectos sobre la salud del cambio climático pueden ser directos o indirectos. En efectos directos, los efectos del calor extremo, el golpe de calor, el ataque al corazón, los accidentes cerebrovasculares y los fenómenos meteorológicos extremos que pueden causar en graves accidentes, como pueden ser inundaciones, tormentas o la plaga de los incendios que azota a todo el continente. Entre los efectos indirectos, pues hay algunos que ya tienen una vinculación importante con salud humana y a través de la exposición química. En principio, el que más se menciona o el que más atención se le ha prestado es el de la seguridad alimentaria, entendida la seguridad como el acceso al alimento de toda la población. Acuérdense que el concepto es doble. Seguridad alimentaria se traduce en castellano y viene del inglés tanto safety como security, y aquí estamos hablando no de inocuidad, sino de que todo el mundo tenga asegurada la comida. Pues bien, el cambio climático producirá cambios en la distribución de las cosechas y probablemente tenga unas consecuencias graves sobre el aseguramiento de la alimentación para todas las poblaciones del mundo. La pérdida en la calidad del agua, la diseminación de enfermedades infecciosas y los desplazamientos de población y las migraciones masivas. También son efectos indirectos los cambios en la producción alimentaria, migración hacia latitudes más altas de los cultivos y, por tanto, cambio de patrones de uso de pesticidas del sur a zonas más del norte, en el hemisferio norte, el calentamiento que traerá como consecuencia una ampliación de la área colonizada por vectores, mosquitos que transmiten malaria y cualquier otra enfermedad vinculada a estos insectos que actúan como portadores del agente responsable de la enfermedad. Eso obligará a un cambio en los tratamientos fitosanitarios y
En algunos casos, como ya se está hablando, en el empleo de pesticidas olvidados y prohibidos que aún se usan en regiones más al sur de España, por ejemplo, en el norte de África, que están prohibidos en el continente europeo, pero que se justifica su empleo por las grandes epidemias y las grandes afectaciones masivas de los territorios por gérmenes vinculados a vectores como los insectos y los mosquitos. También dentro de estos efectos indirectos, y de forma muy particular, por lo que nos interesa a nosotros, pues tendremos que hablar que el cambio climático significa un aumento de la exposición humana a productos químicos y un incremento de la toxicidad química. Los residuos de compuestos orgánicos persistentes, que se supone capturados en zonas heladas de todo el globo, volverán a liberarse una vez que esas masas de hielo se descongelen. Las lluvias torrenciales pueden liberar y contaminar el medio con escorrentías procedentes de suelos contaminados. Las sequías y las tormentas de polvo, alguien que haya vivido las tormentas y sobre todo la migración del polvo sahariano hacia la península ibérica, sabe que alguien tendrá que ocuparse de los procesos de inhalación de estas partículas y sobre todo de qué están formadas y qué portan, y el gran problema del incremento de los incendios forestales con la pirólisis y las nubes de humo. Nos interesa, y ya he mencionado, que dentro de la exposición química ambiental, para nosotros un factor muy importante es el de la exposición a disruptores endocrinos. Alguien tiene que recordar que disruptores endocrinos son compuestos químicos exógenos que tienen efectos adversos para la salud de un individuo o de su descendencia como consecuencia de cambios en la función hormonal. Es una forma particular de toxicidad en que rara vez había sido considerada, ya que los test clásicos de evaluación toxicológica no prestan la suficiente atención a los parámetros hormonales. Hormonas susceptibles de ser hackeadas son muchas. Hay cerca de 45 o 50 hormonas que son mensajeros químicos que conectan uno o más órganos. Estas hormonas son bien conocidas, bien caracterizadas. Algunas todavía no se habrán caracterizado totalmente, pero entre los 143.000 compuestos químicos que se han diseñado desde el siglo XIX hasta ahora, no es de extrañar que 1.000, 2.000 compuestos químicos ambientales puedan interferir con estos mensajeros químicos. De hecho, sabemos desde hace años que las partes del organismo son autónomas, pero hay una relación de intercambio de información que puede ser neurológica, pero que fundamentalmente es hormonal, mediada por estos compuestos químicos. ¿Quiénes son los ejemplos de disruptores endocrinos capaces de alterar el mensaje hormonal? Pues muy variados, desde pesticidas organoclorados como el DDT a bifenilos polibromados o insecticidas organofosforados o el propio bisfenol A, base del compuesto policarbonato y las resinas epoxi o los ftalatos, es decir, campos como son la alimentación, la preparación de alimentos, la producción alimentaria o el propio envasado del alimento o la cosmética o los textiles se presentan como fuentes importantes de compuestos químicos disruptores endocrinos. Quiero hacer un alto y llamar la atención a algo que ocurrió ya hace 6 años y fue una carta que un grupo de científicos, entre los que yo tuve el honor de estar incluido, escribimos a la sociedad a través del periódico Le Monde. El título de la carta era Disruptores endocrinos, alto a la manipulación en ciencia. Cerca de 100 científicos, dice el periódico Le Monde, denuncian la fabricación de dudas por los representantes de la industria que ya lo hicieron con el cambio climático. Esto me sirve a mí para justificar, aunque sea simplemente por las estrategias, por qué cambio climático y exposición química ambiental van de la mano. Está resumido aquí, porque ambos temas han compartido el ataque de la evidencia científica para disminuir su impacto sobre la toma de decisiones. Menospreciar lo científico en ambos campos ha sido una tónica habitual, alargar los periodos de reflexión, amenazar con el impacto
las pérdidas económicas y laborales, cuando las pérdidas en salud de la exposición a disruptores endocrinos o del cambio climático, por supuesto que justifican cualquier acción superior a la pérdida económica que se quiera justificar. Al fin y al cabo, y lo que la carta mencionaba, es que se crea la polémica adecuada con la fábrica de dudas, que se genera inquietud y al final el resultado es la parálisis por análisis. Yo siempre recurro a esta obra de Isaac Cordal, un escultor eh, español que en la plaza Gendarmenmarkt de Berlín presentó esta alegoría de los políticos discutiendo en Bruselas sobre el cambio climático y yo añado sobre los disruptores endocrinos, cuando el agua ya le llega al cuello. Pero bien, ¿por qué cambio climático y exposición química ambiental van de la mano? Aquí en razones científicas, pues más bien porque los cambios ambientales observados y los previstos aumentarán los riesgos de exposición humana a compuestos químicos y, en este caso particular, a disruptores endocrinos. Porque las medidas encaminadas a la disminución de la exposición humana también favorecerán las medidas para la mitigación del cambio climático. Las soluciones y las prevenciones ayudarán para el cumplimiento de ambas estrategias. Y recordar muy seriamente que todo lo que vamos a hablar esta mañana y muchas de las consecuencias del cambio climático están vinculadas a los combustibles fósiles, con que hoy hablaremos del petróleo. Recurro a esta foto de Daniel Beltrán, ganador del concurso Veolia de Environment Wildlife Photographer of the Year, que la titula Naturaleza muerta en petróleo y hace referencia a estos pelícanos capturados y listos para ser lavados y devueltos al medio ambiente después de un escape de sus múltiples fugas de petróleo. Yo he utilizado en más de una ocasión Hijos del Petróleo como las consecuencias para las generaciones más jóvenes de la exposición de derivados del petróleo por todas las vías, muchas de ellas inadvertidas y con consecuencias graves para la salud. Me centraré, como decía al principio, en las consecuencias del cambio climático en dos ejemplos en España relativos a la seguridad en el sentido de inocuidad alimentaria. El aumento de la temperatura en los océanos significa, por ejemplo, un aumento del mercurio en el pescado y la necesidad urgente de reevaluar los parámetros de seguridad en los pesticidas. No todo está bajo control en pesticidas, los límites máximos de residuos, el empleo de pesticidas hasta el momento prohibidos o el lanzamiento de nuevos pesticidas debe ser considerado a la luz de las previsiones del cambio climático. Entre los efectos sobre la salud humana, cambio climático, aumento de temperatura, hablaré en primer lugar del mercurio y del cadmio, o del plomo y del cadmio. Hemos tenido ocasión de investigar la exposición a metales pesados del niño y de la niña a través de la placenta de la madre. Estos son periodos críticos del desarrollo, embrión y feto, en los cuales se debería de tener muy en cuenta que no es admisible que haya una exposición en un momento tan delicado. No obstante, estudios ya desde hace 9 años de nuestro grupo demostraron las concentraciones de metales pesados en el 100% de las placentas de las madres, en el 96%, 100% para el caso del cadmio, 96% para el cromo, 30% del mercurio, 100% el manganeso y 35% el plomo. Las consecuencias de esas exposiciones han sido investigadas en el seguimiento de esos niños que resultaron expuestos in utero y sabemos que el 100%, un 10% de incremento en el cadmio aumenta el riesgo de bajo peso al nacer. Es decir, hay unos efectos claros y directos en los parámetros de nacimiento cuando el niño o el embrión feto ha quedado expuesto a estos contaminantes. Lo que esta publicación sugería en el último término es que la exposición en útero, tanto a cadmio como a mercurio o a cromo, pueden afectar adversamente al crecimiento fetal.
Las recomendaciones de la Administración para el consumo de cadmio se dieron en el año 19, poco antes de COVID, cuando desde AESAN se dijo que cuidado con las cabezas de las gambas y el marisco, porque podrían ser una fuente inadecuada de exposición y que hay un riesgo importante, sobre todo para las mujeres fértiles, las mujeres embarazadas o las mujeres en lactancia. Recordaré que ese cambio viene de las explotaciones de fosfatos y fertilizantes del norte de África que España comercializa como fertilizantes en toda Europa. Hay otros metales que también se cree cuya exposición puede aumentar debido al cambio climático. El aumento de temperatura en los mares aumentará la captación de metilmercurio y esto hace que la exposición, tanto vía placentaria, el 30% de las placentas tenían mercurio, como por vía de la lactancia, pueda ser significativamente mayor para el desarrollo infantil. Ese mercurio está vinculado al consumo de pescado. En nuestras cohortes de seguimiento y en los estudios transversales, las concentraciones de mercurio se asocian casi siempre con el consumo de pescado de las madres y las recomendaciones de la Administración a este respecto pues son concordantes con nuestras observaciones. También en el año 19, en el 29 de octubre, se daba una recomendación por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre el consumo de pescado en las mujeres embarazadas, en los niños de corta edad, los lactantes y los adolescentes, limitando fundamentalmente el consumo de pescado grueso y graso, porque es el que más frecuentemente va a aportar mercurio a la dieta de estas personas de alto riesgo. Muy bien, pero es que también, como decía al principio, estos efectos de la salud derivados del cambio climático pueden estar vinculados a la exposición a pesticidas. La reevaluación de compuestos químicos en la agricultura debe ser una materia preferente. Aumento de residuos por la contaminación ambiental, los factores bióticos y abióticos que aumentan la toxicidad, el estrés crónico y cambio en procesos enzimáticos, metabolitos tóxicos, el caso, por ejemplo, de la descomposición de los carbomatos por el calor y la humedad hacia metabolitos que son disruptores endocrinos. Pesticidas es un problema grave en España. Estos son los datos que nos presentan siempre sobre la evolución de las ventas de pesticidas entre el 2011 y 2019 en Europa y nos quieren hacer ver que hay una caída importante cuando uno se fija claramente en el eje de ordenada, se da cuenta que esa caída no es tan importante y que las ventas sitúan a España en una situación preferente, con cerca de 79 millones de kilos de pesticidas vendidos en el año 2019. Somos los campeones de Europa en el uso, por lo menos en la compra de pesticidas. Les recuerdo que el aumento del glifosato en España entre el 2011 y 2019 ha significado un incremento del 44% y que estamos hablando de 11 millones de kilos de glifosato utilizados anualmente. Cuando alguien habla de la toxicidad de todos estos compuestos, tiene que tener en cuenta que eh, el efecto combinado rara vez es considerado, que el residuo en los alimentos está tenido en consideración, pero España afortunadamente no tiene más de un 2% de alimentos que superen el límite máximo de residuos, pero que el residuo se encuentra en el 44% de las frutas y hortalizas dentro de la legalidad. Europa, muy preocupada por el uso de los pesticidas, los regula y los elimina del mercado. El linurón desapareció en el 18, el clorpirifos en el 20, el mancozeb en el año 21. Es decir, hay una prohibición casi constante de productos plaguicidas de los cuales se conoce su toxicidad.
El problema es que esto lleva mucho tiempo. Y, por ejemplo, en el caso del clorpirifos, cuyo metabolito está señalado en esta figura, nosotros, nuestro estudio sobre 1561 niños, hemos podido demostrar y publicar que entre la edad de 8 y 16 años, el clorpirifos ha estado en el 60% de las orinas de estos niños, o el mancozeb en el 57%. Cuando estos datos se distribuyen por edad y por regiones, pues le llamo la atención a la presencia de este clorpirifos en el 83% de los niños de Valencia de 9 a 10 años. Es cierto que el clorpirifos fue prohibido en enero del año 2020, pero estos datos que vienen del seguimiento de la cohorte Infancia y Medio Ambiente, que reclutó a los niños en el año 2001 y lo ha seguido hasta el 2022, pues demuestra que durante todo este tiempo ha ocurrido para todas las regiones de España y en diferentes niveles de positividad la exposición a pesticidas que ahora nos satisface el saber que están prohibidos. ¿Cuánto tiempo ha ocurrido esa exposición y cuáles son las consecuencias de esa exposición? Y sobre todo, algo que tendríamos que reclamar siempre, ¿quién se va a hacer cargo del daño causado? Les decía que disruptores endocrinos son sustancias químicas que tienen efectos adversos para la salud de un organismo como consecuencia de cambio de la función hormonal, que estas hormonas pueden ser alteradas por cualquiera de estos ejemplos de compuestos hormonalmente activos y que hemos aprendido en estos 26 años desde que se enunció la hipótesis y se admitió por la Unión Europea. Que las fuentes de exposición a disruptores endocrinos son universales e inadvertidas, cualquier individuo puede resultar expuesto, la exposición ocurre por cualquier vía y en el caso, por ejemplo, del bisfenol A, un compuesto que a nosotros nos interesa mucho, pues ven ustedes aquí que puede provenir de los alimentos y del embalaje, de los artículos empleados en el cuidado sanitario. Estos son 51 ítems de plástico empleados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, de los cuales hay la presencia de bisfenol A en muchos de ellos, del recubrimiento interior de las latas de conserva, que va a regular la Unión Europea a la baja probablemente al 31 de diciembre del año 2020, del polvo de casa, que se presenta como uno de los mayores factores de exposición. La gran recomendación es aspirar el polvo y ventilar la casa, de las botellas de agua de uso repetido, de los tickets de caja con bisfenol A, de algunos textiles o de los empastes dentales. Sabemos también que muchos de los disruptores endocrinos nunca fueron estudiados suficientemente y hay algunos aspectos de la toxicología que ha sido muy criticado, fundamentalmente porque el problema de las bajas dosis no ha sido suficientemente abordado. Nos comentan las autoridades reguladoras que en muchas ocasiones determinados residuos de pesticidas se encuentran en bajas concentraciones, por debajo de los límites diseñados como de riesgo y que no hay, por tanto, un riesgo del consumo de ese determinado producto. Nosotros siempre les decimos que nos tendrían que dar explicaciones sobre el efecto combinado de múltiples residuos en bajas concentraciones. Es decir, la Unión Europea tendría que abordar de forma urgente la toxicidad de las mezclas, o lo que es lo mismo, el efecto combinado o el efecto cóctel. Además, muchas ocasiones las curvas dosis-respuesta para estos disruptores endocrinos son aparentemente paradójicas, lo que llamamos curvas en U, donde lo que se observa de toxicidad, por ejemplo, letalidad a altas dosis, que permite extrapolar líneas de descendentes hasta no efecto, hasta concentraciones seguras, se puede convertir en concentraciones más bajas en efectos biológicos indeseables. Es decir, necesitamos que nuevos objetivos de investigación más sensibles vinculados a la respuesta hormonal sean considerados en los ensayos biológicos a los que se someten los productos químicos antes de su puesta en el mercado. ¿Qué hemos aprendido en estos 26 años también?
que lo importante es la ventana de exposición. ¿Cuándo ocurre la exposición en la vida o en el momento de la vida de individuo? Porque eso determina o nos hace pensar que hay una susceptibilidad particular por edad y por sexo. Los escenarios de exposición a disruptores endocrinos son muy variados: alimentos, bebida y agua, productos de cuidado personal y cosméticos, objetos de consumo, hogar, armario y automóvil, actividades recreativas, jardinería y bricolaje, la situación particular de esperando un hijo o los disruptores endocrinos en el medio sanitario. En el libro Libérate de tóxicos, guía para evitar los disruptores endocrinos, hicimos un esfuerzo para explicar a la población cuáles son las situaciones. Si hay alguien que quiere tener una lectura eh, entretenida de lo que estamos hablando, el libro El cóctel tóxico de Bárbara de Menex es un muy buen ejemplo para entender el efecto combinado. El libro de Leonardo Trasande, pediatra en Nueva York, en Manhattan, de Más enfermo, más gordo, más pobre, dedicado a la infancia de Manhattan, es muy interesante para ver los efectos de exposiciones en fases tempranas de la vida, y el Countdown de Shanna Swan para entender el problema de la fertilidad en las parejas y fundamentalmente del contagio espermático. Los efectos en salud humana de estos disruptores endocrinos son muy variados. Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar el efecto sobre tiroides y hormona tiroidea, diabetes y obesidad, infertilidad del varón y de la hembra y situaciones dramáticas de incremento de cáncer, como es el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Les recuerdo que el cáncer de mama aumenta un 2,3% anual y el cáncer de próstata cerca de un 7% anual en España durante los últimos años. En los niños, pues en bajo coeficiente intelectual, hiperactividad y déficit de atención, problemas respiratorios como asma, obesidad y pubertad precoz. Efectos en la salud humana, pues predominan en muchas de las ocasiones, como he visto o como he mencionado, los efectos en la mujer, desde la precocidad en el desarrollo sexual hasta la endometriosis, pasando por el cáncer de mama. Pero es que cuando hablamos de hombre y mujer, las enfermedades parecen también ser más prevalentes en el sexo femenino que en el sexo masculino. Por ejemplo, en los problemas de hipotiroidismo se diagnostican 19 casos en mujeres por cada caso en hombre. En la sensibilidad química múltiple, el ratio es 8 mujeres por 8 hombres. Eso nos haría pensar que hay una especial sensibilidad, susceptibilidad o discriminación de la mujer con respecto al efecto de los disruptores endocrinos y a la exposición a contaminantes químicos con capacidad disruptora endocrina. Y probablemente esa vulnerabilidad es debida a una fisiología particular, a la influencia de los ciclos ováricos, a la ciclicidad hormonal, a cambios drásticos como menarquia y menopausia, a cambios en embarazo y lactancia, de tal manera que ante idéntica exposición que el hombre, la mujer parece estar a mayor riesgo. Parecería que las hormonas tienen una importancia capital en todos los procesos fisiológicos de la mujer. Pero es que además hay una vulnerabilidad social de la mujer por cuestión de género, por imposiciones culturales, por dependencia del hombre, el patriarcado, por el cuidado de la familia. A pesar de los cambios, la crianza sigue fundamentalmente una responsabilidad de la mujer, los determinantes de la pobreza o la dedicación laboral desfavorable. Yo digo siempre, todavía estamos por escuchar que cuando algo se está sucio se llame al hombre de la limpieza. ¿De acuerdo? Es decir, hay una dedicación laboral desfavorable que entendemos que en muchos casos, junto con los determinantes de la pobreza, determina o condiciona que haya una mayor exposición a contaminantes químicos en general y a disruptores endocrinos en particular. Estas atribuciones de género, comportamiento y valoraciones determinan una mayor exposición de la mujer. Y quería dedicar unos minutos a hablar de lo que consideramos una situación seria, que es el considerar disrupción endocrina como una enfermedad de género. Esto es algo que deberíamos de promocionar y divulgar y tiene estos antecedentes. Es fácil que hablemos de enfermedades de mujeres en la clínica, y esas enfermedades de las mujeres se caracterizan en muchas ocasiones por una falta de credibilidad de la opinión de la mujer,
deficiente información proporcionada por los profesionales sanitarios, decisiones en manos de otros porque pensamos o el sanitario piensa que la mujer no va a entender, la frecuencia de hipermedicación en comparación con el hombre y lo que se traduce en muchos casos en un largo peregrinaje de la mujer por las consultas médicas, porque sus síntomas son a menudo considerados como inespecíficos, variables, erráticos o incluso habituales de las mujeres, cuando no síntomas como expresión exagerada del daño o el dolor o incluso de la histeria. Cientos de ejemplos de expresiones que voy recogiendo en la consulta y en la comunicación con mis compañeros, como es que aquí no nos creemos eso, verás como mañana estás bien o qué quieres, situaciones que hacen enlentecer el diagnóstico, que el retraso hasta el diagnóstico sea en algunos casos de años, por ejemplo en la endometriosis o en el hipotiroidismo o en la sensibilidad química múltiple, y con a sabiendas, como todos sabemos, de que el retraso en el diagnóstico agrava el pronóstico. En consecuencia, creemos que los estereotipos de género condicionan una vivencia diferencial entre hombres y mujeres. Nunca someterían a un hombre a un reto de credibilidad. Yo creo que una de las causas de todo esto ha sido causa y consecuencia, es la invisibilidad de la mujer en la investigación científica y en muchos de los ensayos clínicos. Yo recurrí a esta imagen del modelo que se ha tomado durante siglos y que es vigente actualmente como modelo de hombre y hombre como especie. El modelo de hombre impuesto por el hombre de Vitruvio de Leonardo bien debería de haberse cambiado a un modelo de hombre como especie que reflejara las características de la Mona Lisa como mujer de Vitruvio. Creo que hay una eh, tendencia perniciosa a haber considerado que todo lo que toxicología reguladora ha aprendido estudiando especie humana como hombre, ha olvidado el que la 50% de la especie humana es mujer y por tanto carecemos en el momento actual de mucha de la información que hubiera sido obligatoria sobre los efectos de los contaminantes ambientales, de los disruptores endocrinos y las consecuencias que esta nueva exposición derivada del cambio climático va a tener sobre la fisiología humana, fundamentalmente de la mujer. En definitiva, la vulnerabilidad biológica y social de la mujer convierte los efectos de disrupción endocrina en una cuestión de género. Hay una consecuencia mayor de todo esto, que es si la mujer elige ser madre y elige amamantar. Entonces hay una transmisión de los riesgos multigeneracional. Esto no es transgeneracional. Cuando una mujer embarazada se expone a un disruptor endocrino, se expone la mujer, el embrión feto, pero también las células germinales del feto. De tal manera que ahora, con los conocimientos de la epigenética, podríamos prever daños en los nietos y nietas de la mujer expuesta responsables de la exposición inadvertida a estos contaminantes. El cómo los primeros 9 meses del embarazo gestionan el riesgo de salud y enfermedad en el resto de la vida ya ha sido adoptado con esas siglas de DOHAT, Developmental Origin of Health and Disease, que está tan de moda en el mundo sanitario. Mientras, tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de Anthony Lake, director ejecutivo de la UNICEF, que dice ante los dirigentes del mundo reunidos en Davos que los estímulos positivos, la nutrición y la protección frente a la violencia y los contaminantes modulan el futuro de nuestros niños. Y hay que preservar los 1000 días, esos 1000 días que son fundamentalmente los 270 días del embarazo, los 365 del primer cumpleaños y los 365 del segundo cumpleaños. Esos 1000 días son claramente inviolables. La exposición materno-infantil a los disruptores endocrinos es múltiple y nos queda por concluir que
ante situaciones de duda, situaciones de falta de entendimiento entre las partes o de falta de conocimiento, la Unión Europea apostó hace años por la aplicación del principio de precaución, de prevención o de cautela para tomar las decisiones. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no estén establecidas de manera científica en su totalidad. Este principio de precaución nos obliga a actuar con cautela ante lo desconocido, que sea el proponente de cualquier actividad el que demuestre la inocuidad, no que nosotros, pasada la exposición, tengamos que demostrar el daño, que el proceso de decisión sea abierto, informativo y democrático y que se consideren siempre todas las alternativas. Para concluir, quiero decir lo siguiente. Creo que la producción alimentaria convencional es una fuente importante de exposición a contaminantes tóxicos. Hemos centrado los dos ejemplos en esta presentación en consumo de pescado y metales, consumo de cereales y metales o consumo de comida vegetal, de producción vegetal y pesticidas. En todos los casos, consideramos que la fuente alimentaria es una de las más importantes para la exposición a disruptores endocrinos. Y con las advertencias de que las cosas que están autorizadas no son per se seguras, sobre todo si los sistemas de protección siguen fracasando en la consideración del efecto combinado o el efecto cóctel. Todo parece orientar que asistiremos a un aumento de la exposición a los derivados del petróleo agravado por el cambio climático. Y yo he tratado de presentar algunos ejemplos de cómo esa exposición química, especialmente para disruptores endocrinos, ya es una realidad. Como no es posible que el ciudadano maneje tantos datos, debe buscar información veraz y productos de confianza y aproximarse a sociedades, a grupos de consumo en donde obtenga una información que le permita a él y a los suyos disminuir su exposición y disminuir los riesgos. Los sanitarios deben incorporar la exposición a contaminantes ambientales en la búsqueda de la etiología de enfermedades comunes y aprender a dar recomendaciones en términos de prevención. Gracias por la atención.